presencia. Y ahora les quiero pedir que preparen sus Biblias para que vayan siguiendo el curso del mensaje que voy a compartir en esta mañana a través de su Biblia. Cada uno tiene su Biblia, entonces ahí en la pantalla de la televisión van a estar todos los textos de la Biblia que vamos a ir citando. A medida que los citamos, ya usted los puede tener localizados para que verifique con la palabra de Dios que lo que se predica en este lugar es palabra de Dios. No es palabra de hombre, sino palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. La palabra es lo más importante. Y en esta mañana el tema que quiero compartir, pues lo he titulado, el velo en la cabeza de la mujer es un mandamiento de Dios. Repito, el velo en la cabeza de la mujer es un mandamiento de Dios, no es una ocurrencia de hombres, es un mandamiento del Señor. Y quiero compartir este mensaje para todos los presentes aquí, también para los que nos están mirando por la televisión, porque hay algunos que a través de la televisión preguntan y mandan correos o mandan WhatsApp y todo ese tipo de cosas. Y entonces pues quiero compartir esta palabra en este día. Ya lo compartí hace años atrás, pero hoy quiero volver a refrescar este tema del velo en la cabeza de la mujer, que como dice el título del mensaje, es un mandamiento de Dios. No es un mandamiento de hombre, ni es algo que uno se saca de la manga como si fuera un mago. Así que lo que hablaremos en este día tiene mucho que ver con el uso del velo en la cabeza de la mujer para orar y para profetizar. La enseñanza y mandamiento del uso del velo la encontramos por toda la Biblia, hermanos, en toda la Biblia. Hay montones de pasajes de la Biblia donde habla del uso del velo en la cabeza de la mujer. Y también la vemos en la historia universal, ahí vemos el uso del velo en la cabeza de la mujer. No hay nada más que ver fotografías o reportajes de la sociedad de principios del siglo pasado, es decir, del siglo XX, donde todas las mujeres iban a la iglesia recatadas, con su cabeza cubierta, con sus mangas, con su velo, todas muy, muy decentes. No hay más que ver cómo en la actualidad también en las tierras bíblicas, allí se usa el velo. En Israel, en Arabia, en Turquía, en Jordania, en muchísimos países donde nació la primera civilización. El huerto del Edén nació ahí, en esa zona de Irán, de Irak. Ahí estaba la primera civilización y en esa tierra se mantiene esa sana costumbre de cubrirse la cabeza porque, como vamos a ver que lo dice la palabra de Dios, es un mandamiento del Señor. Es una norma o mandamiento de Dios porque está en la Biblia y también está en la historia de las tierras bíblicas. No hay más que ver que en la palabra de Dios enseña claramente en muchísimos pasajes este texto del uso del velo en la cabeza de la mujer para orar y profetizar. El apóstol Pablo en Primera de Corintios nos enseña varias cosas. Si ustedes han leído la primera epístola, la primera carta de San Pablo a los Corintios, verán que ahí se habla de muchas cosas, ¿verdad? Se habla del uso de los dones, cómo usar los dones, cuántos dones hay, se habla del amor, la preeminencia del amor, se habla del orden de las lenguas, de cómo usar el don de lenguas en el culto, se habla también del uso del velo en la cabeza de la mujer, se habla de la Santa Cena. En Primera de Corintios están todos esos temas que fueron inspirados por Dios al apóstol Pablo. Todo lo que el apóstol Pablo nos enseña en Primera de Corintios, repito, todo lo que el apóstol Pablo nos enseña en Primera de Corintios lo confirma y lo ratifica diciendo que son mandamientos del Señor. Si ustedes tienen Primera de Corintios, ábrala por favor en el capítulo 14 y el versículo 37 para que vea que el apóstol Pablo dice que son mandamientos del Señor. Todo lo que él dice en la primera carta a los Corintios. Dice el verso 37 de Primera de Corintios, como digo ahí, incluye todo lo que él dice. Dice, si alguno se cree profeta o espiritual,
Reconozca que lo que os escribo, ¿qué cosa dice que son? Mandamientos del Señor. No son ocurrencias del apóstol Pablo como algunos le atribuyen. No, eso es el apóstol Pablo que era un machista. No. Dice la palabra de Dios, si alguno se cree profeta y cree que está inspirado por Dios, pues reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Todo lo que él escribe en su primera epístola a los Corintios son mandamientos del Señor. El verso 18 dice, mas el que ignora, pues ignore. Si usted lo quiere ignorar, ese es su problema. Pero lo que él deja bien claro es que lo que él está escribiendo en esta carta, en esta epístola, que como digo, habla del amor, del uso del velo, de la Santa Cena y de tantas otras cosas, son mandamientos del Señor. Si el uso del velo está en Primera de Corintios, y vamos a echarle una pequeña mirada para ver lo que dice la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 11, versículos 1 al 16, vamos a leer de nuevo ese pasaje, capítulo 11, ya vimos en 14:37 que son mandamientos del Señor. Y como digo, pues ahí se habla de muchas cosas en Primera de Corintios. Pero como el tema de esta mañana es el uso del velo en la cabeza de la mujer, que es un mandamiento del Señor, veamos lo que dice el capítulo 11. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo imitaba a Cristo y lo seguía al pie de la letra. Y él dice que nosotros debemos imitarle a él, porque él también es un buen ejemplo. Sed imitadores, le dice a los corintios, porque los corintios lo conocían a él. Nosotros también lo conocemos a través de los escritos de la palabra. Sigue diciéndola el verso 2, dice, os alabo hermanos porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. El apóstol Pablo puso el fundamento doctrinal en la iglesia de Corintios y en muchas otras iglesias, y alaba a esta iglesia o la reconoce porque él ve que la gente retiene las instrucciones tal como las entregó, que no las han modificado, que no las han cambiado. Dice el verso 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. O sea que ahí deja bien claro, ratifica y confirma lo que el mismo Señor Jesucristo había venido enseñando. Y deja bien claro que hay un orden jerárquico en cuanto a autoridad se refiere. Dice que Dios es la cabeza de Cristo. Dios Padre es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Este es el orden que ha establecido Dios en su palabra. Ahí lo puede usted subrayar y remarcar en el verso 3. Y luego sigue diciendo en el verso 4, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Es decir, que si un hombre viene a la iglesia con una gorra, con un sombrero, con una cachucha o lo que usted le quiera llamar y ora a Dios, de esa manera está afrentando a Jesucristo, porque Cristo es la cabeza del varón, dice la palabra ahí. Y luego, para la mujer, lo que para el varón es correcto, para la mujer es incorrecto, y viceversa. Dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, el hombre no debe orar con la cabeza cubierta, y la mujer debe orar con la cabeza cubierta. Toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, sin cubrirse la cabeza con un velo, dice la palabra, afrenta a su cabeza. ¿Quién es la cabeza de la mujer? El varón. Entonces ella está afrentando o dejando en vergüenza o dejando en ridículo a su cabeza, que es el varón. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, afeitarse la cabeza, que se cubra. Obviamente es ridículo, ¿verdad? Una mujer con la cabeza rapada. La gloria y el honor de la mujer es el cabello largo. Y es su belleza y es femenino, ¿verdad? Dice el verso 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón.
Es decir, cuando Dios creó a Adán y Eva, primero creó a Adán. Y cuando Adán ya estaba creado y puesto como jefe de la creación que Dios había ordenado, pues entonces Dios le hace caer sobre Adán un sueño profundo y cuando Adán estaba dormido le saca una costilla y con esa costilla Dios le hace una esposa a Adán y se la trae. Y entonces pues la mujer fue creada por causa del varón. El varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, es decir, que Dios lo creó a partir del barro de la tierra. Pero la mujer es gloria del varón, porque fue tomada del varón. Sigue diciendo el verso 8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Es decir, Adán estaba creado y estaba desarrollando el papel de jefe de la creación, tenía el derecho de antigüedad, había sido creado primero, pero Dios le crea una esposa, haciendo una esposa partiendo de una costilla de Adán. Tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, sigue diciendo el verso 10, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Es decir, que por haber sido creada a partir del varón, debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. O sea que el velo en la cabeza de la mujer está diciendo con eso que ella está bajo la autoridad de su marido. Debe tener señal de autoridad sobre su cabeza también por causa de los ángeles. Porque la Biblia dice en el Salmo que el ángel de Jehová acampa alrededor. ¿De quién dice que acampa alrededor? De los que le temen, ¿verdad? De los que no le temen no acampa alrededor. Es decir, Dios le da protección a los hombres y a las mujeres que tienen temor de Dios, que son temerosos de Dios y que respetan las leyes de Dios. A esos Dios les da protección. Pero a aquellos que dicen, yo paso, yo con mi vida hago lo que me da la gana, pues esos no tienen la protección del ángel de Jehová. Y ustedes saben que la atmósfera está llena de espíritus malignos y el mundo está lleno de tantas tentaciones y de tantos pecados. Brujos, hechiceros, curanderos, etcétera, etcétera, atacan y atacan y atacan, y el diablo ataca a todas aquellas personas que no tienen temor de Dios porque no se pueden defender. Los que tenemos temor de Dios, el diablo nos ataca también, pero el ángel de Jehová nos defiende y nos da protección, mientras que a los impíos y a los que no tienen temor de Dios, pues esos son víctimas del mismo diablo. Por eso el velo, como dice la palabra, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles, y también, como dice el verso anterior que leímos, para no avergonzar o para no dejar mal a su marido. Ya lo dice el verso 5, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, es decir, afrenta a su marido. Seguimos con el verso 11, donde dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Es decir, los dos formamos una unidad. El hombre y la mujer son dos partes de una misma cosa. Cuando se unen, pues los dos serán, como dice la Biblia, una sola carne. Pero en el Señor, como lo dice el verso 11, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, son complementarios, como dice la palabra de Dios. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Tanto el hombre como la mujer, todo procede de Dios, naturalmente. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Es una interrogante que el apóstol Pablo pone ahí en ese versículo. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Evidentemente no, porque eso es lo que viene enseñando el apóstol Pablo y no podríamos interpretar este verso de otra manera. El verso 15 dice, por el contrario a la mujer dejarse, el 14 dice, la naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Para un varón el cabello largo, eso es una deshonra porque está imitando a una mujer. El cabello largo es propio de la mujer y el cabello corto es propio del hombre. La naturaleza misma, verso 14, no os enseña
que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. ¿Qué es lo que pretende Dios con estas cosas? Dios lo que pretende es que se mantenga el principio de lo que se llama la diferenciación de sexos. Eso es un principio bíblico que está en el libro de Deuteronomio. Diferenciación de sexo, no igualdad, sino diferenciación. Que el hombre sea hombre con el pelo corto y que la mujer sea mujer con el pelo largo y que vista como mujer y que el hombre vista como hombre. Eso es un principio que se encuentra a través de muchos pasajes de la Biblia. La diferenciación de sexos, porque Dios creó dos sexos, el de hombre y el de mujer, no 40 sexos como andan diciendo las feministas por ahí. Así que dice, juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Naturalmente que no. La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Verso 15, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, es una honra para la mujer el cabello largo. Y luego aquí hay una palabra que en la versión Reina Valera pues da lugar a malas interpretaciones. Dice que esta es la línea, que no es ni siquiera un versículo, sino una palabra, una línea, una frase de donde se agarran aquellos que son enemigos del uso del velo en la cabeza de la mujer. Dice, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Y entonces dice, mira, en lugar de velo le es dado el cabello. Pues entonces no hace falta el velo, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Otras versiones de la Biblia, no la Reina Valera, pero sí la Nácar Colunga y otras versiones de la Biblia dicen, a modo de velo, a modo o a manera de velo le ha sido dado el cabello, no en lugar de, como dice la versión Reina Valera, sino a modo o manera de velo le ha sido dado el cabello. O sea que el cabello largo en la mujer es como un velo natural que nace de su cuero cabelludo, de su cabeza. Pero ese cabello largo debe ser cubierto con un velo, como dice la palabra de Dios en los otros pasajes. Entonces dice, con eso, verso 16, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, es decir, si alguna persona quiere entrar en una discusión sobre velo sí, velo no, pues el apóstol Pablo dice, nosotros no tenemos tal costumbre. ¿A qué costumbre se refiere? Pues a la costumbre de que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta. Dice, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Ni nosotros ni las iglesias de Dios tenemos la costumbre de que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta. La costumbre bíblica, el mandamiento bíblico, como dice 1 Corintios 14:37, es que ore con la cabeza cubierta, como dice en todo este pasaje de la Escritura. Entonces, si el uso del velo está en 1 Corintios 14:37, diciendo, en 14:37 el apóstol Pablo confirma que el uso del velo y todo lo que él enseña en su primera carta son mandamientos del Señor, pues obviamente lo que está en 1 Corintios 11 también es mandamiento del Señor. Dice que son mandamientos del Señor y hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo así tal cual porque es un mandamiento del Señor, no es un conejo que se sacó de la manga el apóstol Pablo. Dice, sigo diciendo más acerca del velo. ¿Por qué fue que desapareció el velo en la cabeza de la mujer? ¿Por qué desapareció el velo en la cabeza de la mujer? El velo desapareció en la cabeza de la mujer por la influencia del feminismo en la sociedad occidental, pero en la sociedad oriental todavía no ha desaparecido, porque la sociedad oriental, cuando hablamos de la sociedad oriental, pues nos referimos al oriente, Israel, Jordania, Irak, Irán, todos esos países donde se crió la primera civilización, ahí no ha desaparecido el uso del velo. La sociedad oriental es más conservadora que la sociedad occidental. La sociedad occidental nos referimos a Europa, Estados Unidos, Canadá, etc. El feminismo, hermanos, agarrándose de la democracia occidental, porque en Occidente fue donde primero comenzó la democracia, el feminismo agarrándose de la democracia occidental avanzó mucho en el siglo pasado.
Y en lo que va de este siglo también ha avanzado muchísimo el feminismo, pero ha avanzado hacia el precipicio, ha avanzado hacia lo malo. En los países orientales donde existen las monarquías, allí el feminismo no ha avanzado porque lo prohíben las leyes, ¿verdad? Y como lo prohíben las leyes, pues allí el feminismo tiene una dificultad tremenda para avanzar. Uno de los inconvenientes más grandes que tuvo el feminismo para avanzar fue hacer desaparecer el velo de la cabeza de la mujer. Repito, uno de los inconvenientes más grandes que tuvo el feminismo para avanzar y para extenderse fue el hacer desaparecer el velo, el uso del velo en la cabeza de la mujer. Pero en cuanto el feminismo logró hacer desaparecer el velo de la cabeza de la mujer a mitad del siglo pasado, el feminismo avanzó a la velocidad del rayo. Entró a partir de que desapareció el velo de la cabeza de la mujer, porque como hemos dicho, el velo es una señal de que ella está bajo la autoridad del hombre. El feminismo avanzó cuando desapareció el velo, avanzó a la velocidad del rayo. Cuando el feminismo logró erradicar el velo de la cabeza de la mujer, entró la minifalda, entró el mini short, entró el pantalón para la mujer, entró el bikini, entró el pelo corto para la mujer. Ahora las mujeres se cortan el pelo como si fueran hombres. Entró el pelo largo para el varón. Ahora ves varones con el pelo largo, con una melena, como si fueran mujeres. Entró la homosexualidad, el lesbianismo, la transexualidad, la ideología de género, la pornografía, el aborto, el divorcio y una gran cantidad de inmoralidades y de perversiones entraron a lo bestia, ¿verdad? Ya existían, pero en cuanto desaparece el velo de la cabeza de la mujer, es que como todo ese río de inmoralidades estaba medio frenado a partir de la desaparición del velo de la cabeza de la mujer, pues el feminismo pegó una avanzada tremenda. Yo, hermanos, yo nací en el año 1953 y soy testigo ocular de todos esos cambios sociales que han habido de la segunda mitad del siglo pasado para acá. Siendo yo un niño de 5 o 6 años, recuerdo ir a misa, porque me crié en una familia católico-romana, recuerdo ir a misa con mi madre, con mis padres, con mis hermanos y mis hermanas mayores, y todas ellas, mi madre y mis hermanos, todas ellas iban recatadas con faldas largas por los tobillos, iban con sus mangas hasta la muñeca, iban con su velo, y había una reverencia y un respeto tan grande y una fe tan grande a las cosas de Dios. Las mujeres eran mujeres y los hombres eran hombres, pero hoy en día todo eso se ha difuminado. La gente se bañaban en la playa con la ropa puesta, hoy se bañan prácticamente desnudas. Si mis padres y mis abuelos resucitaran y vieran los cambios que ha dado la sociedad en la segunda mitad del siglo XX y lo que va de si ellos resucitaran y vieran todo eso, del susto se volverían otra vez a morir. Claro, porque dirían, ¿pero qué es esto? ¿Qué ha pasado aquí? La gente joven, los que han nacido a finales del siglo pasado, 1970, 1980, 1990 y los de este siglo, ya ven toda esta clase de inmoralidad que hay en la sociedad, lo ven con absoluta normalidad. Ven la minifalda, el bikini, el mini show, el aborto, la homosexualidad, todo eso lo ven como algo normal. Bueno, es normal, todo el mundo lo hace, dicen. Es verdad que ya se ha normalizado, no que esté aprobado por Dios, pero la sociedad pagana donde nos ha tocado vivir lo ha normalizado. A base de que todo el mundo lo practique, pues ya se ha normalizado, ya está implantado en el mundo y aún también está implantado hasta en la mayoría de las iglesias, porque las iglesias han sido afectadas o influenciadas para mal por el mundo. Antiguamente era el mundo el que estaba influenciado por las iglesias, pero ahora resulta que es al revés, es la iglesia la que está influenciada por las modas del mundo. Yo no puedo ver todo eso normal, porque como digo, yo me crié en una época donde todo eso era desconocido, todo eso era prohibido, era pecaminoso,
yo junto con mi generación soy testigo de cómo fue implantado o cómo han sido implantadas todas esas inmoralidades. Poco a poco, de manera progresiva, se han ido implantando una detrás de la otra a raíz de la desaparición del velo en la cabeza de la mujer. La desaparición del uso del velo en la cabeza de la mujer a mitad del siglo pasado ha sido el punto de partida o el detonante a partir del cual el feminismo, como dije, ha crecido una barbaridad, pero ha crecido para mal. El uso del velo en la cabeza de la mujer tenía a las feministas, las tenía frenadas y no podían avanzar hasta que no hicieran desaparecer el velo de la cabeza de la mujer. Pero al quitarse el velo, las feministas se dislocaron y dijeron, ya somos libres, ya no estamos bajo el dominio del varón, sea el padre o sea el esposo, ya hacemos lo que nos da la gana a nosotros. Fuera con ellos, fuera con la sociedad patriarcal, dicen. Quieren invertir el orden. Dios ha creado una sociedad patriarcal, no ha creado una sociedad matriarcal, sino patriarcal. Nosotros hemos vivido, cuando digo nosotros me refiero a esta iglesia y las iglesias hijas, hemos vivido una experiencia a nivel de iglesia que nos ha dejado bien claro quiénes eran las personas que estaban por mejorar lo mejorable. Nosotros tenemos un lema que es mejorar lo mejorable, lo tenemos escrito aquí en la viga que tengo sobre mi cabeza. Un lema, mejorar lo mejorable, es decir, adaptarnos a lo que dice la palabra de Dios. No adaptar la palabra a lo que nosotros creemos o a las modas del tiempo, sino adaptarnos nosotros a lo que dice la palabra de Dios. Por eso digo que nosotros tenemos ese lema y como nosotros tuvimos esta experiencia de que se nos dejó bien claro quiénes eran las personas que estaban a favor de mejorar lo mejorable y quiénes eran las personas que estaban a favor del feminismo, del liberalismo, del modernismo mundano. Cuando nosotros implantamos el uso del velo para que las mujeres se cubrieran su cabeza en la iglesia, prácticamente la mitad de la gente de la iglesia nos dio la espalda y se fueron. Y yo sabía que eso iba a ocurrir en cuanto comenzara a predicar del uso del velo en la cabeza de la mujer, que una gran parte de la gente de la iglesia se nos marcharían porque no iban a estar de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, porque esos temas no se predican actualmente en muchas iglesias. Pero yo como pastor, hermano, no puedo predicar adaptando la palabra de Dios a la voluntad de las personas. Ni yo ni nadie lo debería hacer, ¿verdad? Predicar a gusto de la gente. Lo que la gente quiere oír, eso es lo que le voy a decir. No, eso está mal. El predicador tiene que decir, así dice el Señor. No le puede quitar ni le puede poner, porque el que le quite y le ponga algo a la palabra de Dios, dice que su parte será quitada del libro de la vida. Así que hay cosas que no son populares, pero están en la palabra de Dios y nosotros, los verdaderos hombres de Dios, tenemos que decir, así dice el Señor. Y si así lo dice el Señor, yo no lo voy a manipular, ni lo voy a mutilar, ni voy a quitar esto o aquello otro, adaptándolo a mi manera de ser. Hay dos pasajes de la Biblia que a mi juicio son bien claros y nos hablan muy claro acerca de que nosotros tenemos que respetar lo que dice la palabra de Dios como predicadores. El primero está en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. Si tiene su Biblia, abra Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. Allí dice la palabra del Señor. Mire lo que dice, es muy importante y mucho más importante para los que predicamos la palabra de Dios. Para los que no la predican, pues a lo mejor ellos lo pueden pasar por alto. Pero los que predicamos la palabra de Dios, tenemos que sujetarnos a lo que dice la Biblia. Y yo me quiero sujetar a lo que dice la palabra, porque en aquel día yo quiero oír al Señor diciéndome, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Yo no quiero esa declaración, maldito apartado de mí al fuego eterno. Yo quiero bien, buen siervo y fiel. Capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses, versículo 4 dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, repito, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, dice el apóstol Pablo,
no como para agradar a quién dice, a los hombres, sino a quién tenemos que agradar, a Dios. Ahí está la clave. No para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Y muchos predicadores modernos hoy en día se dedican a hacer encuestas y a ver una encuesta de opinión, a ver qué es lo que piensa, y si la mayoría piensa que tal cosa le gusta, pues ellos le predican a gusto de la congregación. Y eso es lo peor que puede hacer un predicador. El otro pasaje del que les hablo está en Gálatas capítulo 1, versículo 10, que viene a decir más o menos lo mismo, pero bien claro todavía. Gálatas capítulo 1, versículo 10 dice, pues es el mismo autor, es el apóstol Pablo, el que le escribe a los tesalonicenses y el que le escribe también a los Gálatas. El apóstol Pablo escribió medio Nuevo Testamento y es un hombre inspiradísimo por Dios. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 10, dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Cuál favor creen ustedes que estaba buscando el apóstol Pablo? ¿El de los hombres o el de Dios? El de Dios, claro. Dice, ¿o trato de agradar a los hombres? Naturalmente que no trataba de agradar a los hombres, porque sigue diciendo, pues si todavía agradara a los hombres, ¿qué dice? No sería siervo de Cristo. O sea que si está agradando a los hombres, no eres siervo del Señor. Aquellos predicadores que me están escuchando, que por miedo a lo que piense la gente, no se atreven a predicar la palabra de Dios, pues la Biblia dice que no son siervos de Dios. Es lo que dice el apóstol Pablo. Si yo agradara a los hombres, pues no sería siervo de Dios. Yo como pastor no estoy descubriendo nada, hermano. Yo no estoy descubriendo nada nuevo. Solamente estoy predicando lo que está escrito en la Biblia. Cosas que muchos pastores ya no las predican porque no son populares y también porque las iglesias han sido invadidas por el feminismo y tienen miedo de predicar todo este tipo de cosas. A todos los cristianos y pastores nos ha afectado el modernismo. Repito, a todos los pastores y a todos los cristianos nos ha afectado de manera negativa el feminismo, las modas. A todos, a mí también y a mi esposa, a todos nos ha afectado el modernismo y las nuevas modas. Pero hemos sido influenciados de manera negativa. Pero cuando Dios nos habla en su palabra y nos muestra que nos hemos dejado influenciar por lo malo, cuando Dios nos habla en su palabra y nos muestra que nos hemos dejado influenciar por lo malo, entonces tenemos que ser valientes para dar marcha atrás, para volver a la senda antigua, para volver a la senda de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que dice Jeremías, el profeta Jeremías, en el capítulo 6 y el versículo 16. Él invita a la gente, al pueblo, a la generación suya, a regresar a la senda antigua, porque se habían ya modernizado en aquellos tiempos tan remotos, ya se habían modernizado, se habían copiado de las costumbres y de las naciones de alrededor y ya se habían dejado modernizar y le habían dado la espalda a la palabra de Dios. Por eso Jeremías en el capítulo 6, versículo 16 dice, se planta fuerte ante el pueblo que no quería recibir ese mensaje, pero Jeremías se pone de pie y dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad, le dice a la gente, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, no por las modernas. Y estoy hablando de 600 años antes de Cristo. Ya el pueblo de Israel se había modernizado en el sentido de que se habían copiado de las costumbres de los pueblos paganos. Por eso Jeremías se levanta y dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Den marcha atrás y vuelvan por el buen camino. Andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Hallaréis descanso para vuestras almas, es decir, si eres capaz y si eres valiente de dar marcha atrás y decir, pues sí, yo también he sido influenciado o he sido influenciada por las costumbres, por las modas, por el modernismo, ahora me voy a plantar y voy a dar marcha atrás y voy a ir a buscar la senda antigua. La senda antigua es la verdadera, la moderna es falsa. Andad por la senda antigua y hallaréis descanso.
¿verdad? Muchas veces la gente está estresada, no tienen descanso espiritualmente, están llenos de estrés, llenos de preocupaciones, pero es porque andan por la senda moderna, porque no tienen temor de Dios. Porque si tuvieran temor de Dios y dicen, vamos a dar marcha atrás, nos hemos dejado influenciar por el mundo, andamos como los mundanos, como las mundanas, hablamos y pensamos y actuamos como los mundanos, vamos a dar marcha atrás y vamos a coger la senda antigua. Si hicieran eso, ¿saben qué? La Biblia dice, hallaréis descanso para vuestras almas. El estrés, la preocupación, la amargura, el estar con una pata en el mundo y con otra en la iglesia, toda esa riada de sentimientos, de dudas, de inquietudes, todo eso desaparecería y la gente hallaría descanso en Dios, en su palabra, porque no hay nada más hermoso que descansar en la fe, en la palabra de Dios. Aleluya. Hallaréis descanso para vuestras almas. En la sociedad moderna muchas iglesias se han pasado 7 pueblos y ahora volver para atrás, volver a la senda antigua, dicen, no, que va, eso es muy difícil. Pues eso es precisamente lo que hay que hacer. Si te has pasado de la raya, si te has dejado influenciar por el mundo y por las modas del mundo, retrocede, da marcha atrás, vuelve a la senda antigua, como dice el profeta Jeremías. Dios nos llama por medio de las Escrituras a dar marcha atrás y a regresar a la senda antigua. El modernismo, las modas actuales, estar a la moda, eso es del diablo, eso no es de Dios. Nosotros los cristianos no tenemos que estar a la moda, tenemos que estar a lo que dice la palabra de Dios. ¿Saben? Hablando de que tanta gente se fueron de nuestra iglesia cuando empezamos a decir que usen el velo en la cabeza, me dio mucha pena de ver que muchas mujeres no quisieron recuperar esos mandamientos que son mandamientos olvidados, como es el uso bíblico del velo en la cabeza de la mujer. Muchas mujeres dijeron, no, por ahí no entramos, nos vamos de la iglesia. Me dio mucha pena que lo hicieran, pero no puedo cambiar la voluntad de la persona. Cada persona tiene una voluntad. Y ojalá que la voluntad de todo el mundo esté a lo que dice la palabra. Yo quiero lo que dice la palabra. Mi voluntad, yo no quiero hacer mi voluntad, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está bien clara, está bien revelada en su palabra. Me gustará más o me gustará menos, pero si yo hago una oración, como es la oración del Padre Nuestro, que dice, hágase tu voluntad, no la mía, pues entonces yo tengo que renunciar a mi voluntad y entrar por la voluntad de Dios. Las mujeres y las familias valientes, después de ese montón de personas que se marcharon, las mujeres y las familias valientes para recuperar el uso del velo, se quedaron en la iglesia, y hoy en día utilizan el velo como algo natural, sin complejos. Es bonito ver. Yo felicito a todas las hermanas que usan el velo y que son temerosas de Dios y dicen, yo estoy bajo la cobertura de mi padre si soy soltera, o de mi marido si soy casada. Eso es hermoso, esa es la postura que el Señor quiere para la mujer hoy en día, no el modernismo, no el feminismo, y que usen el velo sin complejos, sin vergüenza, sin sentir nada raro en su cuerpo, sino que se sientan honradas, que se sientan bendecidas y digan, estoy haciendo la voluntad de Dios, y que echen fuera de su cabeza cualquier pensamiento, cualquier idea que venga del diablo o del mundo. Todos los hombres y mujeres de Dios debemos de revisar nuestro cristianismo. Todos los hombres y mujeres de Dios debemos revisar nuestro cristianismo para estar seguros de que no nos falta nada para entrar en el reino de los cielos. Todos debemos de hacer una revisión a fondo de nuestro credo, de nuestro cristianismo, para estar seguros de que cuando estemos allí tocando en las puertas del reino de los cielos, se nos abra la puerta y se nos diga, bien, buen siervo, bien, buena sierva, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mira, hermano, cuando usted va a hacer un largo viaje a otro país, usted verifica antes de salir, usted verifica que lleva todo lo necesario para no tener problemas cuando va a entrar en ese otro país que no es su país.
Usted verifica si tiene el pasaporte. Usted verifica que el pasaporte está vigente, que no está caducado. Tengo pasaporte, lo tengo vigente, tengo la visa para entrar en ese país, tengo la documentación porque llevo los niños y la esposa conmigo, tengo la documentación de todos ellos en regla, tengo el dinero cambiado porque en el otro país hay otra clase de dinero. Usted verifica todo lo verifica al detalle y usted se asegura de que no va a tener problemas porque tiene el pasaporte en regla, lo tiene vigente, tiene la visa, tiene todo para entrar en el otro país. Pues para nosotros poder entrar en el reino de los cielos tenemos que comprobar que no nos falta nada de lo que nos van a pedir allá. Porque cuando se acaben nuestros días de vida aquí en la tierra tenemos que partir para la eternidad. Y allí se nos va a pedir si efectivamente hemos hecho la voluntad de Dios aquí en la tierra. Quiero que vengan conmigo a un pasaje que nos recalca esto bien claro. Es el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 4. Vean lo que dice el apóstol Santiago, 1:4. Dice así, Santiago 1:4, dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Tenemos que tener paciencia y tener nuestra obra completa, para que seáis, como dice que tenemos que ser, perfectos y cabales. ¿Y qué más dice? Sin que os falte cosa alguna, que no nos falta nada. Por eso es que estoy diciendo que tenemos que revisar nuestro cristianismo. Cuando usted va a hacer un viaje a otro país, usted revisa y verifica que tiene toda la documentación, que tiene el dinero cambiado, que tiene la visa, que tiene todo. Dice, sí, lo tengo todo, no me falta nada para entrar en el otro país. Pues aquí la palabra dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Quiere decir, para que no nos falte nada, para que tengamos todo en regla. Tengamos la conciencia libre de pecado, sin que os falte cosa alguna, para que estemos en paz con Dios, en paz con la gente y podamos dormir tranquilos. Y si a medianoche nos da un infarto de miocardio, sabemos que despertaremos en el reino de los cielos. Amén. Perfectos y cabales, que no nos falte nada. Más nos vale estar seguros de que no nos falta nada, para que no nos cierren la puerta en el reino de los cielos cuando estemos allí golpeando a la puerta. Ábrenos, ábrenos, ábrenos. Vengan a Lucas capítulo 13, versículo 22 también para que veamos qué dice la palabra. Lucas capítulo 13, versículo 22 al 28. Dice así la palabra. 13, 22 al 28 de San Lucas. Dice la palabra, pasaba Jesús por las ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, alguien lo vio por allí y le dijo, Señor, mira la pregunta que le hizo, dice, ¿son pocos los que se salvan? Ahí está la respuesta para la pregunta o la duda que muchas personas puedan tener. Dice, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, mira lo que el Señor les dijo. Fíjate lo primero que les dice. No les dice, tranquilo, no se preocupen, Dios al final es amor y Dios los va a perdonar todos y todos van a tener entrada en el reino de los cielos. Como dicen algunos, Dios es amor y Dios es amor y Dios es amor. Y trillan ese versículo, como ese versículo lo utilizan como un escape para no ver en la otra parte del carácter de Dios. Porque Dios Dios es verdad que es amor, pero también dice la Biblia que es fuego consumidor. Entonces la gente no quiere ver eso de que es fuego consumidor, sino que Dios es amor solamente. Entonces mira lo que les dice el Señor, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Ah, pero hay que esforzarse. Claro, hay que esforzarse. No puedes entrar allí como Pedro por su casa, tienes que esforzarte. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar, pero no podrán, dice la palabra. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, comencéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos, por favor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces fíjate, y esto se lo dice a los cristianos.
o aquellos que tienen nombre de cristianos, y de predicadores y no lo son. Entonces comenzaréis a decir, ¿cómo? ¿Cómo nos vas a cerrar la puerta? Verso 26, comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste, pero os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el lloro y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. En otras palabras, que aquí vemos el Señor cerrando la puerta. Apartaos de mí, hacedores de maldad, aquellos que se creían que con poquito podían entrar en el reino de los cielos. Hay que esforzarse para entrar en el reino de los cielos. Dios quiere hombres y mujeres esforzados y valientes, como le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Hoy en día hay muchas personas que se dedican, hermanos, escuchen esto, hoy en día hay muchas personas que se dedican a quitarle cosas al cristianismo pensando que no son necesarias para entrar en el reino de los cielos. Comienzan a desvalijar el cristianismo. Dicen, no, el velo no hace falta. El velo no hace falta en la cabeza de la mujer, para ser salvo eso no hace falta. Congregarse en la iglesia tampoco hace falta. No, que no hace falta diezmar, no hace falta tampoco ayunar, no hace falta orar, no hace falta leer la palabra. Leer la palabra tampoco es imprescindible. Y así poco a poco van desmantelando, le van quitando cosas al cristianismo hasta que lo dejan en un esqueleto, dejan el cristianismo en un esqueleto. De manera que el cristianismo de algunas personas está tan deformado, está tan desmantelado, que parece cualquier cosa menos cristianismo. El velo en la cabeza de la mujer para orar y profetizar es una señal visible a los ojos, visible al ojo humano, de que ella está bajo la autoridad de su padre o bajo la autoridad de su marido, como hemos leído en 1 Corintios. Pero ¿qué mujer feminista moderna usa el velo hoy en día para orar? Ninguna. Si el uso del velo representa sumisión a la autoridad del varón, eso va justamente contra los principios y contra los ideales del feminismo. Para la feminista es una vergüenza, es una humillación el uso del velo. Usted le dice a una feminista que se ponga el velo y le tira piedras. Para las verdaderas cristianas que aman a Dios, que no tienen complejos, el velo en su cabeza es una honra, es un honor, es una reverencia a Dios. Miren, hermanos y hermanas, Rebeca, la nuera de Sara, Rebeca era la nuera de Sara. Sara era la esposa de Abraham y Rebeca era su nuera, es decir, la mujer que se casó con Isaac, el hijo de Sara. Vamos a ver Génesis capítulo 24, versículo 64. Génesis capítulo 24, versículo 64, para que veamos qué es lo que hace Rebeca con el velo. Génesis, Rebeca lo usaba, Sara lo usaba. Si lo usaba la nuera, obviamente la suegra lo usaba mucho más. Dice, saben que el criado de Abraham fue a buscar una esposa para Isaac y traía a Rebeca para que se casara con Isaac, el hijo de Abraham y Sara. Dice en el verso 64, Rebeca también alzó, cuando venía llegando ya a donde vivía Isaac, dice que Rebeca alzó sus ojos, venía en una comitiva de camellos, alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, lo vio de lejos, ¿verdad? Dice, preguntó que quién era aquel hombre. Como dice el verso 65, dice, porque había preguntado al criado, ¿quién es ese varón que viene por el campo hacia nosotros? ¿Quién es ese varón que viene allá en la distancia? ¿Quién es? Le había preguntado ella al criado. Y el criado había respondido, ese que viene allá, ese es mi señor, es decir, es mi amo, el hijo de mi amo. En aquella época se usaba la esclavitud. Y el siervo tenía que decir, este es mi amo, este es mi señor. Dice, ella entonces tomó el velo y se cubrió.
porque, bueno, seguramente pues no lo traía puesto por la razón que fuera, pero ella tomó el velo y se cubrió como diciendo, aquí está tu futura esposa, y se cubre con el velo. Por consiguiente, como digo, si Rebeca, que era la nuera de Sara, se cubre con el velo, también Sara usaba el velo en su cabeza. Y esto lo vemos porque el apóstol Pablo también pone a Sara, la suegra de Rebeca, la pone como una mujer modelo. Sara es una mujer modelo para las mujeres de hoy en día. Las modelos que salen en la pasarela de las Cibeles o en la pasarela de Milán o de París, todos esos sitios, eso no es de Dios, nada de eso es de Dios, porque ahí salen las mujeres prácticamente desnudas. La modelo para la mujer cristiana es Sara. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 1 al 6, vea lo que dice la palabra de Dios ahí. Primera de Pedro capítulo 3 versículos 1 al 6 dice, ¿lo encontraron? Amén. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. O sea que si el vecino de al lado no es cristiano y ve que tu esposa es una mujer sumisa, que está sujeta a su marido, con ese testimonio, sin palabras, te vas a ganar al vecino y a la vecina por la conducta de su esposa. Dice el verso 2, considerando vuestra conducta casta, quiere decir limpia, pura, respetuosa, que se deje respetar, que no esté coqueteando ni manoseándose con nadie. Dice la vestimenta en el verso 3, dice, vuestro atavío, vuestra forma de vestir, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro o de vestidos lujosos, porque esa es la tentación de las mujeres, ¿verdad? Ponerse coquetas, seductoras, vestidos lujosos, y se gastan dinerales en las tiendas de ropas, y tienen ropas allí. En una ocasión fui a un país y a un supuesto matrimonio cristiano me invitaron a que fuera a su casa a comer, y entramos a la casa y había una montaña de vestidos, los armarios estaban llenos de vestidos, y aquello, y yo dije dentro de mí, ustedes tienen una tienda de ropa. Dice, no, ¿qué va? Nosotros no tenemos, pero es que había yo no sé si había 500,000 o 2,000 vestidos, y yo pensé que tenían una tienda de ropa, y no, lo que tenía era pues la vanidad de la mujer, que tenía adicción a comprar, y todo lo que le gustaba lo compraba, y ya no tenía armarios suficientes en la casa para meter toda la ropa, y entonces la tenía entongada allí en montañas. Y yo me quedé perplejo diciendo, pero ¿cómo puede ser esto? Las mujeres tienen esa debilidad, los hombres tenemos otra debilidad. Los hombres nos gusta mirar. El pecado de los hombres es los ojos, la lujuria de los ojos para mirar las mujeres. El pecado de las mujeres es ponerse atractivas, seductoras, coquetas, para que las miren y para que les echen piropos. Por eso dice la palabra, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que dice la Biblia que es de grande estima delante de Dios. Ese es el espíritu, la humildad, la sencillez, la nobleza, un espíritu afable, amable, apacible. Y sigue diciendo el apóstol Pedro, sigue diciendo en el verso 5, dice, porque así también se ataviaban o se vestían en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así también, es decir, así como lo hacía Sara, así lo deben de hacer las mujeres modernas hoy en día. Por eso en el verso 1 dice, asimismo vosotras mujeres, y en el verso 5 pone a Sara como modelo. Así también se ataviaban de esa manera, noble, humilde, mansa, sencilla. Se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Porque el verso 6 dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor,
fíjate si lo respetaba o no, que hasta le decía Señor. No pretendemos que las mujeres hoy en día traten a su marido de Señor, pero sí que lo respeten y no lo traten como si fuera el muchacho de los mandados, ¿verdad? Así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza, sin temer las amenazas, sin tener miedo a hacer el ridículo, ¿verdad? Porque las jovencitas dicen, ay, eso no se usa, se van a reír de mí, se van a burlar de mí, me van a decir que estoy vestida a lo antiguo. Pues gloria a Dios, tú dices, no, así estoy vestida a lo antiguo, porque a lo antiguo no, a lo decente, ¿verdad? Porque lo antiguo es lo mejor que lo moderno. Hoy en día, pues ya sabemos para qué vamos a hablar de esto. Sabemos cómo están las mujeres hoy en día seduciendo a los hombres y hay muchísimos problemas. Si todas las mujeres fueran como Sara, la modelo, esposa de Abraham, pronto se acabaría también incluso hasta la violencia contra las mujeres. Hoy en día hay mucha violencia, hombres matan a las mujeres. Es rara la semana que no encontramos una noticia diciendo que un hombre, el marido, el novio, el querido, el amante, mató a su mujer. El feminismo también es violencia y rebelión contra la autoridad dada por Dios al varón. A medida que ha aumentado el feminismo y la rebelión contra la autoridad del varón, pues han aumentado los crímenes y han aumentado, digamos, también toda la violencia contra las mujeres. Muchas mujeres mueren a mano de sus novios, a mano de sus maridos o de sus amantes, y esto sucede por muchas razones, son muchas razones. Cuando hay dos autoridades al mismo nivel, hay más problemas que cuando hay un solo mando. Repito, cuando hay dos autoridades, dos personas que tienen la misma autoridad al mismo nivel, hay más problemas que cuando hay un solo mando. Cuando hay un solo mando hay problemas, pero es que cuando hay dos mandos al mismo nivel, el número de problemas se multiplica. Cuando la mujer se quitó el velo, que es señal de que ella está bajo la autoridad de su padre o de su marido, han desaparecido cientos, que están bajo la autoridad de su padre o de su marido, cientos de problemas que no existían cuando la mujer usaba el velo. Es decir, cuando la mujer no usaba el velo, ahora que no usa el velo, hay muchísimos problemas, la sociedad secular me refiero. Ahora que la mujer no usa el velo, pues hay muchos problemas. Violencia de género ha aumentado. Antiguamente la violencia de género casi que ni existía. Antiguamente la mujer no desafiaba la autoridad de su padre o de su marido, como sucede en la actualidad. Muchas mujeres desafían la autoridad del padre, del marido. En estos días en España hay un conflicto de autoridades. Si han visto las noticias últimamente, verán que el gobierno autónomo de la Comunidad de Madrid dice una cosa con respecto al coronavirus, el gobierno autónomo de la Comunidad de Madrid dice una cosa y el gobierno central dice otra cosa, y la gente se queda, pero bueno, ¿a quién obedecemos aquí? ¿A la autoridad local o obedecemos a la autoridad central? ¿Obedecemos al gobierno autónomo o le obedecemos al gobierno central? ¿Quién manda? ¿Quién manda? Cuando el padre y la madre tienen la misma autoridad, ¿quién manda? ¿Mandan los dos igual? ¿O manda el padre o manda la madre? ¿Quién manda ahí? Dios, hermanos, ha ordenado que el hombre sea la cabeza de la familia. El diablo, a través del feminismo, quiere que en la familia hayan dos cabezas para que hayan problemas. Cuando hay dos cabezas al mismo nivel de autoridad en la familia, el número de problemas aumenta. Las feministas últimamente ya están delirando, están locas, diciendo disparates, como por ejemplo dicen que el género no se determina por los órganos sexuales. Dicen que el género, si es varón o si es mujer, que eso no se determina por los órganos sexuales de la persona, sino por lo que la persona tiene aquí en la cabeza. En otras palabras, que usted es varón o es mujer por lo que usted piensa, no por los órganos sexuales que usted tiene en las piernas, en medio de las piernas.
Eso es lo que dicen las feministas. Fíjense ustedes qué disparate más grande. Si tiene órganos sexuales de varón, pero usted piensa que es una mujer, pues usted es una mujer. Y si tiene órganos sexuales de mujer y usted piensa que es un varón, pues usted es un varón. ¿Habrá disparate más grande que ese? Yo creo que no existe ninguno tan grande como ese. No todas las mujeres a manos de hombres, no todas las mujeres que mueren a manos de hombres mueren por la misma causa. Estaríamos generalizando. Nosotros, como cristianos, no justificamos el crimen, nunca lo podemos justificar bajo ningún concepto. La violencia no la justificamos nunca, nunca, nunca. Los hombres que matan a las mujeres, esos no son hombres, esos son asesinos, esos son cobardes, esos no son hombres. Un hombre no se le ocurre matar a una mujer, nunca en la vida. Esos son asesinos, gente que está enchiflada, gente que está loca. La violencia no tiene género. Hay violencia de los hombres hacia las mujeres, también hay violencia de las mujeres hacia los hombres. La violencia de los hombres hacia las mujeres es más bien de carácter físico, pero la violencia de las mujeres hacia los hombres es de carácter verbal. Las mujeres ejercen también violencia contra los hombres. No es violencia física, pero es violencia verbal. Y esas son mujeres jezabélicas, mujeres feministas, mandonas. Y no podemos nosotros meter a todas las mujeres en el mismo saco y generalizar, porque hay mujeres buenas, nobles, humildes, sencillas y decentes que son una bendición. Tampoco podemos decir que todos los hombres son violentos y asesinos y que son unos cobardes. Algunos lo son. Así que tampoco podemos decir que todas las mujeres son unas feministas, unas mandonas, unas jezabélicas. El problema es que lo más fácil que se hace hoy en día es atacar generalizando. Los hombres que son machistas generalizan y meten a todas las mujeres en el mismo saco y dicen todas son iguales. Y las mujeres que son feministas también suelen echarse a lo fácil y generalizar diciendo todos los hombres son iguales, todos son cortados con la misma tijera. Pero las personas que generalizan, nosotros como cristianos no debemos generalizar. Las personas que generalizan y no hacen distinción entre una cosa y la otra son personas ignorantes, son personas torpes, ciegos, no tienen entendimiento. El hombre y la mujer de Dios que tiene entendimiento nunca generaliza. Es verdad que ese hombre es un asesino y mató a la mujer, y es verdad que esa mujer es una mandona, o esto o lo otro, pero no podemos generalizar y meter a todo el mundo en el mismo saco. Las personas que generalizan y no hacen distinción entre una cosa y la otra son personas ignorantes, son personas que le dan a la lengua por darle a la lengua. Pero los verdaderos cristianos no somos ni feministas ni somos machistas, somos bíblicos. Yo no soy feminista, no soy machista, soy bíblico, sigo lo que dice el orden de Dios, la palabra de Dios. El feminismo y el machismo están en extremos opuestos y ambas cosas son del diablo. Dios es un Dios de orden y ese orden, el orden de Dios está puesto con propósito ahí en las Escrituras. Todo lo que está fuera del orden de Dios, todo lo que está fuera de la Escritura es malo. Entre los motivos por los que los hombres dicen que han matado a las mujeres está el machismo extremo. Sí, es verdad que hay hombres que son cobardes, asesinos y son unos machistas. También entre los motivos está la codicia. Ustedes saben que, claro, las mujeres son muy bonitas y los hombres, cuando ven una mujer que está de buen ver y que está atractiva y que está seductora y que está hecha un encanto, el hombre se le van los ojos detrás de ella. Es hasta muchos que se llaman cristianos y se les van los ojos detrás de ella, pues imagínate si ese hombre no es cristiano, sino que es un mundano, un carnal. La codicia, la mira y la requetemira 1,400 veces. Y entonces los hombres solteros o casados, de todo, da igual, miran a una mujer, la codician y van y le proponen a esa mujer que está del 10, que está despampanante, que está muy buena, van y le dicen, oye, ¿quieres dar un paseíto conmigo?
Ella dice, no, contigo no. Y el tipo dice, sí, venga, claro, da un paseíto conmigo, vamos a dar una vuelta conmigo. A él se le metió ella por los ojos, por lo atractiva y lo seductora que estaba, y entonces ella se niega a salir con él. Entonces el tipo no deja de pensar en ella y dice, bueno, no quiere, a las buenas no quiere. Entonces el diablo le sugiere, le dice, claro, a las buenas no quiere, pero tú la puedes secuestrar y violarla y después la matas y ya está, y así satisfaces tu apetito sexual. Entonces el tipo la acecha, la espía, y cuando la encuentra por ahí en un lugar solitario, la fuerza a subir a su coche, se la secuestra, la viola y después la mata. Y después cuando lo descubren a él para la cárcel y ella para el cementerio. Eso son cosas que están sucediendo hoy en día. También otra cosa que está sucediendo es un desafío de autoridad de la mujer al varón. También suele ser causa de divorcio, causa de asesinato. Hay muchísimos divorcios, muchísimos asesinatos. Una falsa denuncia también. Hay mujeres que han levantado calumnias contra el varón y el varón va a la cárcel y cuando sale toma venganza en contra de la mujer. En España tenemos una ley que es muy feminista. Una mujer, por ejemplo, dice que su marido la maltrató y que le pegó, que puede ser cierto o no. Y el marido inmediatamente con el testimonio de ella va directamente a la cárcel. Pero si el hombre va y dice, mi mujer me pegó, mi mujer me maltrató, lo que hacen es que se ríen de él. Porque hay también mujeres que maltratan a los hombres. Son menos, por supuesto, pero existen también. Entonces, en España vale más la palabra de la mujer que la palabra del hombre ante las autoridades, ante los jueces. Las mujeres, cuando están influenciadas por el feminismo moderno, ya no se someten a sus padres o a sus maridos como existía antiguamente, porque hoy en día existe una rebelión muy grande en la juventud en contra de la autoridad. La infidelidad de una mujer, cuando una mujer le es infiel, para no usar esa palabra del mundo, cuando una mujer le es infiel al varón, este es otro motivo que se esconde también muchas veces detrás del asesinato de muchas mujeres. El asesinato no puede justificarse nunca, pero nosotros sabemos que cuando se le pregunta a esos asesinos de mujeres, ¿y por qué la mataste? Pues ellos dicen ¿por qué lo hicieron? Porque me fue infiel, o porque la codicié y ella no se quiso venir conmigo, o que me presentó una denuncia falsa, y bueno, o porque me echaron de mi casa. Entonces hay muchas injusticias, hay mucho desorden, hay mucho divorcio, muchos abortos, mucha violencia, mucho de todo lo malo. Si todas las mujeres que se consideran cristianas supieran ponerse el velo en 2 lugares, hermanos y hermanas, ya voy concluyendo, el velo hay que tenerlo puesto en 2 lugares. El velo para la mujer hay que tenerlo puesto primero en el corazón. Primero se lo pone en el corazón y dice la persona, sí, yo recibo el velo en mi corazón, porque se lo puede poner en la cabeza y en su corazón diciendo, tengo que ponerme otra vez este velo, porque lo dice el pastor. No lo dice el pastor, lo dice la palabra. Entonces, donde primero hay que ponerse el velo es en el corazón y decir en su corazón, bueno, como es palabra de Dios, yo lo recibo, lo acepto así y me lo pongo en el corazón. Porque puedes tener el velo en la cabeza para aparentar que estás bajo la autoridad de tu marido o de tu padre, pero si primero no te lo has puesto en el corazón, entonces estás mal, porque estás aparentando algo que no eres, algo que no sientes. Y ya sabes lo que la Biblia enseña sobre las apariencias. Dios es enemigo de las apariencias. Dios quiere que lo que se ve por fuera sea lo que hay por dentro. Porque lo que hay por dentro puede ser una cosa y lo que hay por fuera puede ser justo lo contrario de lo que hay por dentro. ¿No es así? Por fuera puede aparentar humildad, sumisión y mansedumbre, dulzura y todo, y por dentro está diciendo, está rechinando y está enfurecida. Entonces, el ser humano tiene esa capacidad de aparentar una cosa y ser otra. Pero lo que Dios quiere es que lo que está por dentro salga por fuera y lo que está por fuera esté también dentro del corazón.
que haya sintonía entre lo que está dentro y lo que está por fuera. Por fuera podemos tener una cosa y por dentro hay otra. Cuando ya tienes el velo en el corazón, luego debes ponértelo en la cabeza, mujer, hermana, luego debes ponértelo en la cabeza, pero no para presumir, sino para demostrar que no te avergüenzas de ser cristiana, ¿verdad? Que no te avergüenzas de ser cristiana, porque la cristiana que es temerosa de Dios no se puede avergonzar. Y si tiene un sentimiento de vergüenza, un complejo o cualquier cosa, mejor que lo saque de su corazón para que sea una cristiana genuina. Termino ya leyendo Efesios capítulo 5, versículos 22 y 24. Efesios 5, 22 y 24, donde dice la palabra de Dios lo siguiente. 5, 22 al 24 del libro de Efesios, dice así la Escritura. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, al marido y al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces, este orden de usar el velo en la cabeza de la mujer, este orden es un orden de Dios. Tenemos que entenderlo así, que no es un capricho, que no es una costumbre de esta iglesia, sino que es un mandamiento del Señor, como dice 1 Corintios 14, 37 y 38, y bueno, pues con esto ya termino orando y esperando que todos nosotros, como decía yo en el curso de la prédica, que revisemos nuestro cristianismo. Si nos falta algo, vamos a implementarlo. No vamos a estar desmantelando el cristianismo como hacen por ahí en otras iglesias. Vamos a estarlo complementando. Todo lo que nos falta lo vamos a implementar. Y no vamos a ir por esa línea de desmantelar, de quitarle al cristianismo cosas que son de verdad características fundamentales del cristianismo. Que el Señor le bendiga. Vamos a inclinar el rostro y vamos a hacer una oración, puestos en pie, por favor.